Comenzar, no sé si está por aquí el pasante, José Juan. Si no está, no se apure, hombre, ya pudimos entrar. Eh, Muchachos, el día de hoy a mí me toca hablar acerca de los tumores del sistema nervioso central. Es una plática sumamente extensa para poderla dar en una sola hora, más los conceptos que quisiera yo tocar con ustedes, que a pesar de que he tratado de simplificar todo en el transcurso de varios años, realmente la cantidad de información que tenemos en la actualidad ha sobrepasado por mucho el tiempo que tengo para poder brindarles la oportunidad de que puedan empaparse un poquito acerca de este tema. Por lo cual me voy a ver en la necesidad de programar quizá otra plática. ¿Cuándo y cómo? No sé, me voy a poner de acuerdo con José Juan, que es el pasante, y ya veremos cuándo se nos acomodan las fechas para que ustedes tengan oportunidad de ver la mayor parte de tumor. No se trata de que ustedes salgan expertos neuropatólogos o neuroradiólogos o neurocirujanos, pero sí creo que es conveniente que salgan con un panorama muy actualizado en los conceptos de neuroradiología, neuropatología, neurología, neurocirugía, que prácticamente es lo que a ustedes les va a ayudar a poder diagnosticar principalmente este tipo de lesiones y poder referir en algún momento con mayor agudeza, con mayor rapidez, con mayor viveza, este tipo de pacientes a los centros donde deben de ser atendidos. Claro, y entiendo perfectamente que algunos de ustedes pues tendrán o sentirán o seguirán el camino de las neurociencias y van a ver este tipo de problemas. Algunos serán patólogos o radiólogos o neurocirujanos y este tema pues obviamente va a ser también parte de su entrenamiento cotidiano, ¿verdad? Pero algunos van a ser pediatras o internistas o médicos generales y en el quehacer diario es necesario que tengamos las bases suficientes para poder diagnosticar correctamente, cuando menos identificar este tipo de tumores o este tipo de patologías. La semana pasada, como quiera, ya alcanzaron a ver algo de generalidades de los tumores del sistema nervioso, que también me había tocado ver en anteriores años, pero sí la vieron, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Y ahora pues vamos a ahondar en esto. Muy bien, como dicen por ahí, vamos a agarrarnos los cinturones y vamos a comenzar esta jornada del día de hoy. En esta diapositiva, que es la primera diapositiva que quiero mostrarles, simplificamos la plática que tuvieron la semana pasada acerca de la distribución de los tumores primarios que afectan al sistema nervioso central. Este artículo del doctor Ari Perry y Sara Lapointier, ellos esquematizan en esta gráfica de pastel la distribución de los tumores. Ha cambiado en el transcurso del tiempo. Hace 10 años que empezaba yo, o un poquito más bien dicho, cuando terminaba la residencia, hace 20 años, 20 y cachito, nosotros teníamos como los tumores más frecuentes del sistema nervioso, los tumores malignos. Conforme el tiempo ha transcurrido, los tumores más frecuentes en la actualidad han sido, como está descrito en la diapositiva, los benignos o no malignos, que corresponden a 2/3 partes de esta gráfica, el 68%. Dejando nada más un 33, 30, entre 30 y 35%, los tumores que son considerados realmente con un alto grado de agresividad o malignos,
como lo estamos viendo ahí. Entre los tumores de menor agresividad dentro del grupo de los no malignos, el tumor más frecuente, que al menos en este momento, el más frecuente primario del sistema nervioso es el meningioma. ¿De acuerdo? Porque tiene una incidencia bastante elevadita, es el 37% de todos los tumores del sistema nervioso central, seguido por los adenomas hipoficiarios que tienen alrededor de un 15, un 16%. Hay otros tumores que no son considerados malignos, como los tumores de los nervios, por ejemplo, el schwannoma o el neurofibroma. Y hay otro grupito por ahí aislado de tumores que no han podido ser clasificados adecuadamente y que quedan en esa rebanadita del 7%. Pero en la actualidad es como se distribuye. Y el tumor agresivo o maligno, o los tumores, o la familia de tumores agresivas malignas que afectan al sistema nervioso central, son los de origen glial, específicamente de la línea de los astrocitos, los astrocitomas. Si estamos viendo ahí, estamos viendo astrocitomas grado 2, grado 3, grado 4. ¿Vieron la semana pasada la clasificación en grados de estos tumores, muchachos? No sé si alguien me pueda contestar. Si no la han visto, no hay problema. La vamos a ver ahorita, pero sí es importante que ustedes tengan el conocimiento del por qué se clasifican en grados 1, 2, 3 y 4. Ahorita, en el transcurso de la charla, lo vamos a ver, no se preocupen. Y entonces, estos tumores de origen glial o de origen astrocítico específicamente son considerados malignos. Tienen ciertos grados de malignidad, pero al final de cuentas todos son malignos excepto el grado 1, y ahorita les voy a explicar, ya que entremos en contexto de los gliomas, cuál es el futuro de estos tumores dentro de las clasificaciones. Y pues podemos ver algunos otros como son de origen ependimario. Hay otros tumores malignos también que pueden estar afectando nervios periféricos o pares craneales, como hay un grupo de benignos, que es ese grupo del 8%, pues también hay un grupo de malignos, ¿verdad?, que pudiera estar considerado dentro de ese grupo. Hace 20, 25 años, el tumor primario más frecuente del sistema nervioso era el glioblastoma multiforme. Entonces, si yo les ponía, ¿cuál es el tumor primario más frecuente? Es el glioblastoma multiforme. Si yo les pongo hoy en el examen, ¿cuál es el tumor primario? O en su práctica diaria, no nada más para el examen de neurocirugía. ¿Cuál es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso? Ustedes van a contestar hoy en día, y en base a los resultados del CIVITRUS, que es una fuente estadística bastante grande en Estados Unidos, nos dice que el meningioma es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso. Ojo, pero es un tumor extrínseco, no es intrínseco como el glioma. Tampoco el adenoma hipoficiario es un tumor intrínseco, son tumores extrínsecos, están dentro del sistema nervioso, pero no son originados dentro del parénquima del sistema nervioso. Así que si yo les pongo el tumor primario más frecuente intrínseco, ¿qué contestarían? Glioblastoma multiforme. Sí, no se preocupen, el glioma. O la línea, o les puedo poner yo en el examen la línea astroglial o los astrocitomas agresivos, malignos, grados 3, grados 4. ¿Me explico? O sea, esos son los tumores intrínsecos malignos más frecuentes. Intrínsecos, primarios. Pero si yo te pongo la palabra extrínseco, entonces estoy sacando de contexto ya a los glioblastomas y estoy hablando única y exclusivamente de meningiomas y adenomas de hipófisis, ¿verdad? Si yo te pregunto en general cuál es el tumor primario más frecuente, estoy abarcando tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿verdad? Esto se los digo también para que ustedes empiecen a tomar nomenclatura y empiecen a ver cómo se clasifican y cómo se dice. En esta diapositiva nosotros podemos ver la distribución de acuerdo al tipo histológico y por edad de los tumores.
Si nosotros vemos en edades muy pequeñas, pues los tumores embrionarios forman una parte muy importante de la incidencia de tumores intracraneales primarios. Y si lo vemos en etapa adulta, pues es una rebanadita muy pequeña. Pero los meningiomas ahora son muy grandes, o los glioblastomas, o los tumores de hipófisis. En cambio, aquí nosotros tenemos al astrocitoma pilocítico como uno de los tumores más frecuentes, si no es el más frecuente, del sistema nervioso central en edad pediátrica, acompañado de los gliomas, ¿verdad? Malignos, ¿verdad? Hablando de benignos, es el astrocitoma pilocítico. Ya entraremos un poquito más en contexto ahorita, en un ratito más, cuando hablemos de gliomas, pero sí quería yo comentarles como que era, obviamente, cómo se distribuyen por edad. Si nosotros vemos abajo la figura 5, en esta figura estamos viendo cómo, por ejemplo, la línea azul que corresponde a los meningiomas, también por grupo de edad, va incrementándose. No vemos comúnmente meningiomas en niños, o en neonatos o en adolescentes. Generalmente estos tumores los empezamos a ver en adultos y alrededor de la cuarta, quinta, sexta década de la vida ya empiezan a presentarse con mayor frecuencia y se disparan. Y vemos cómo el glioblastoma, que es la línea roja, también tiene esa tendencia junto con los adenomas de hipófisis, que son los 3 tumores más frecuentes del sistema nervioso primario. ¿Cómo se disparan? Con la edad. ¿Cómo se disparan con la edad? Nosotros en la plática del día de hoy tocaremos solamente los tumores de la edad adulta, pero hay un apartado ahorita cuando entremos a los tumores de células germinales o a los tumores neuroectodérmicos, ahorita que avancemos más adelante de origen embrionario, neuroepiteliales de origen embrionario, también vamos a tocarlos el día de hoy y les va a servir para cuando lleguen o toquen esa sesión, creo que con el doctor José Arenas. Entonces, pues obviamente, esta es la distribución, ahora sí, después de haber visto la diapositiva anterior, ya vimos cómo se distribuían los meningiomas, ya vimos los adenomas, ya hablamos un poquito de cómo se distribuían el glioblastoma. Ahora, si nosotros vemos la incidencia y también de estos tumores que están nombrados aquí en el lado derecho y con las líneas de esos colores, pues estamos viendo también, si veíamos que los tumores como el astrocitoma anaplásico o los tumores malignos como el glioblastoma, ¿verdad? Son más frecuentes en la quinta, sexta, ya es en etapas avanzadas de la vida, pues los tumores como el astrocitoma pilocítico en rojo o los tumores embrionarios que son frecuentes antes de los 20 años, pues van bajando, ¿verdad? Su incidencia conforme la edad va avanzando. Prácticamente esta gráfica nos sirve nada más para ver cómo esos tumores de edad pediátrica y cómo se representan en comparación con los tumores más frecuentes de la edad adulta, ¿verdad? Bueno, esta es única y exclusivamente, pues ya lo vieron, ¿verdad? Con la epidemiología de la semana pasada con el doctor Everardo. Voy a estar, es que esta plática es muy extensa, yo creo que alrededor de 150 diapositivas más o menos aproximadamente, entonces tengo que seleccionar las diapositivas con la información que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Vamos a hablar ahora de sobrevida y factores pronósticos, como que era la semana pasada, pues ya lo tocaron, pero es importante recordarla para poder adentrarnos bien ahorita que toquemos pronóstico en cada uno de los subtipos de tumores. Y la sobrevida de los pacientes que tienen tumores primarios del sistema nervioso está muy, muy relacionada con el tipo histológico y la edad del paciente, que casi podríamos decir que es una regla general, excepto para los meduloblastomas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se supone que entre menor edad, mayor probabilidad y mejor pronóstico tienen, excepto los meduloblastomas, que entre menor edad tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos meduloblastomas hay una variedad típica
de estos tumores que afecta a los niños muy pequeños y que tiene un pronóstico muy, muy desfavorable porque es un tumor, es una variedad de tumor de medulloblastoma bastante agresivo. Pero quise resaltarle estas dos cosas, que el tipo histológico es muy importante y la edad del paciente. Habría un tercer factor aquí para poder terminar la ecuación y que sería pues obviamente el grado de resección que nosotros pudiéramos tener en una cirugía para poder completar y decir que tenemos un buen pronóstico. Si hay alguna pregunta me dicen, muchachos, ¿eh? ¿No hay ninguna? ¿Hasta aquí claro? Sí, todo claro. Muy bien. Clasificación de los tumores. Ya vieron esto la semana pasada con el doctor Everardo, pero lo podemos tomar nuevamente. Aquí lo más importante es que ustedes sepan que hay un organismo que rige la clasificación en la actualidad de estos tumores para tratar de que todos hablemos el mismo idioma y para tratar de que todos en el mundo sepamos lo mismo y hablemos de lo mismo cuando escribamos o cuando visitemos algún otro hospital, ¿verdad? Lo que es un grado 1 o grado 2 aquí de un tipo específico de tumor es exactamente lo mismo. Y esto sucedió porque en un inicio cada hospital o cada centro tenía una clasificación propia o se regían ciertos centros en el mundo con sus propias clasificaciones y sus criterios que pues sí podrían diferir unos en otros. En Japón existían ciertos criterios de clasificación que eran diferentes a la comunidad europea o en Estados Unidos. En Estados Unidos mismo había 2 o 3 centros que decían que tenían clasificaciones distintas, ¿verdad? Para los tumores de este tipo, de los del sistema nervioso. Entonces la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, pues dice, vamos a hablar directamente de cómo tratar de que todos hablemos el mismo idioma. Se me vuela bien porque puse una diapositiva que iba antes. Esta es obviamente pronóstico favorables. La edad, les dije que eran jóvenes. El grado histológico, obviamente, en las neoplasias de bajo grado de malignidad, pues les va mejor. Y si tienen Karnofsky arriba de 70, ¿por qué estoy hablando de la escala de Karnofsky? Igual lo tocaron la semana pasada. Esta escala es sumamente importante aplicarla en cualquier tipo de paciente, pero en especial en pacientes que tienen tumores del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están de este 70 hacia arriba, nosotros podemos ver que son pacientes que tienen la capacidad de ser independientes, que tienen realmente pocos síntomas, casi normales o normales, ¿verdad? Que fueron diagnosticados con tumores de manera incidental, o bien que ya han sido diagnosticadas, traen cefalea, traen algunos datos de focalización neurológica, pero que son capaces de llevar sus actividades cotidianas diarias. Entonces, tienen mejor pronóstico de acuerdo a esta escala que aquellos que tienen que cuidarse por sí mismos, que requieren supervisión, que no pueden cuidarse por sí mismos, perdón, que requieren supervisión o que realmente ya están postrados en cama o hospitalizados. ¿Verdad? Esos pacientes graves pues tienen menor probabilidad o menor sobrevida y su pronóstico es también menor, ¿verdad? Es ominoso. Es para esto, ¿verdad? Que sirve realmente esta escala y me gustaría que ustedes la conocieran y la aplicaran, ¿verdad? La escala de Karnofsky es sumamente importante. Entonces, pues ya saben, edad, el Karnofsky arriba de 70, el grado histológico es sumamente importante. La resección que se haga también es otro punto que podemos considerar como factor pronóstico para poder saber, ¿verdad? Qué tipo de futuro o cuál es la probabilidad de sobrevida. Muy bien, esta diapositiva lo que estamos viendo es precisamente lo que les decía yo. Allá por 1926, en la historia de las clasificaciones, empezaron a clasificarse de acuerdo a lo que Cushing y Bailey decían, y ellos tomaron en ese momento, pues nada más había un microscopio, ¿verdad? Y lo que se teñía con hematoxilina y eosina, y eso era suficiente para poder clasificar los tumores del sistema nervioso. Esa fue la primer intento de clasificación
Para 1949, entonces ya, ya empezaron a darse cuenta, por ahí de la época del 50-60, con Russell y Rubinstein también, que no nada más el grado histológico era importante para poder determinar el pronóstico de una lesión, sino que también o sea, no nada más el origen celular, perdón, o el tipo de célula, sino que el grado histológico era importante. Si había mitosis, si había proliferación celular, si había necrosis, si había proliferación vascular, o si había pleomorfismo celular, células de muchas formas, pues ellos iban dando ciertos grados. Y es el Russell y Rubinstein es a quien le debemos realmente la clasificación en grados, junto con Kernohan y Zaire, que todavía rige en la actualidad. Después, la Organización Mundial de la Salud toma todo este trabajo que ellos estaban haciendo y completan las clasificaciones que hay. Y es así que en el 79, en el libro azul de la Organización Mundial de la Salud, sale la primer clasificación mundial para que todos hablen el mismo idioma. Y se revisa en el 93, en el 2000, 2007 y en la actualidad hubo una recientemente. Ya estamos cerca de tener una nueva clasificación. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya la genética, los marcadores tumorales, la biología molecular de los tumores ha revolucionado. En la actualidad ya no se basa única y exclusivamente con la clasificación histológica. En la actualidad ya necesitamos una clasificación de acuerdo a la biología molecular y la genética de la célula que estamos viendo. Sin embargo, todavía hasta el 2016, la célula de origen o su tipo histológico es lo que nos va a marcar estos, que son los tumores que afectan al sistema nervioso central. Empezaremos con las neoplasias que afectan el neuroepitelio, ¿verdad? Esta es la última clasificación del 2016 para el tumor del sistema nervioso central de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al grado de diferenciación de la lesión, que es lo que yo les decía. Si son neoplasias de lento crecimiento, con un comportamiento no invasivo, y esto nos da una posibilidad de cura bastante importante con la cirugía, como los astrocitomas pilocíticos. Si tú haces una resección bastante importante o total, la probabilidad de que se cure ese paciente es muy alta, o que se cure es alta, o ya lo curaste. Sin embargo, la localización es un factor importante, porque hay tumores grado 1 que están localizados en el tallo cerebral. Y el hecho de ir al tallo cerebral ya es de por sí un factor de riesgo muy grande, y las probabilidades de secuelas también son altísimas, ¿verdad? Entre el grado 1, obviamente el grado 4 ya es el peor de todos, ¿verdad? El grado más agresivo, donde ya se presenta necrosis. Aquí viene la formación de pseudoempalizadas, pero también neovascularización. Ese es el grado 1 y 4, y entre ellos tenemos el grado 2 y el grado T. El grado 2 aumenta la actividad de mitosis, hay más células que podemos ver, aunque no existe un pleomorfismo importante, no hay atipia o anaplasia, podemos nosotros encontrar que hay un incremento de la actividad mitótica. Y el grado 3 ya obviamente encontramos, son lesiones 3 y 4 de alto grado de malignidad. Los grados 1 y 2 son de bajo grado de malignidad, se le conoce como neoplasias de bajo grado. Y grados 3 y 4 pues ya hablan pues ya de invasión, de pérdida de la arquitectura tumoral, ¿verdad? Ya hay cambios importantes en la morfología celular, y esto pues es de mal pronóstico, ¿verdad? Esta es la clasificación de Kernohan y Zaire, el primero que empezó con el criterio histológico, pero es el que le da los grados 1, grado 2, 3 y 4, que es muy parecida a la clasificación que veíamos ahorita histológica, ¿verdad? Del 2016. No ha cambiado nada, ¿verdad? Y no tiene por qué cambiar, realmente precisa y exacta. Lo que cambia en la actualidad ya son
la genética, los marcadores biomoleculares, todo lo que vamos a ver ahorita. Y entonces, bueno, vamos a ver ahorita. Los tumores que vamos a ver ahorita pues son de la línea astroglial, como los astrocitos, ¿verdad? Estamos viendo oligodendrocitos, también oligodendrogliomas. Si son de los astrocitos, se llaman astrocitomas. Los ependimomas son originarios de las células ependimarias, ¿verdad? Y los tumores del plexo coloideo, que también son originados dentro del sistema nervioso, del epitelio que cubre a este estroma de tejido conectivo vascularizado, ricamente vascularizado. Hay tumores embrionarios y tumores de la región pineal que también son neoplasias de origen neuroepitelial. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud saca esta nueva revisión acerca de los tumores gliales. Estamos hablando nada más de este resumen de los tumores gliales. Y ustedes se fijan, en la parte alta sí está hablando de la histología, lo que ya saben, astrocitomas, oligodendrogliomas, oligoastrocitomas y glioblastomas en el extremo del lado. Pero entonces ellos se percatan, o nosotros durante el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que había pacientes que les iba muy bien o a algunos otros les iba muy mal, independientemente del grado histológico, que nos decía, pues es que el grado histológico es un grado 2, no es un grado que tenga atipia o anaplasia, nada más vemos celularidad aumentada. Y de 5 pacientes que yo tengo, a 3 les fue muy mal, tanto así que fallecieron en un corto periodo de tiempo, y a 2 les fue muy bien. Uno de ellos inclusive tiene 20 años sin recidivas. Entonces, ¿por qué? Si tienen la misma célula, ¿por qué si bajo el microscopio, bajo la hematoxilina y eosina, tienen prácticamente el mismo comportamiento los 5 tumores? ¿Por qué a los 5 les va diferente? Y empezaron los trabajos de muchos neurocientíficos, neuropatólogos, y se percataron que la genética de cada célula, que los marcadores tumorales expresados por ciertos genes, nos daban un estatus importante para poder diferenciar a quienes les iba bien y a quienes no, cuáles eran más agresivos y no. Entonces todos dijeron, espérame, entonces no nada más es cómo se ve la célula. No, ahora aparece también que existen marcadores específicos como el estado IDH, que es este marcador se encontró que nos ayuda a diferenciar 2 tipos, el de tipo salvaje y el tipo mutante, o el de novo y el otro que muta, y que nos dice, el que tiene peor pronóstico es el de tipo salvaje, y el que les va mejor, si la célula, estamos hablando de los astrocitomas, lo tiene, pues les va, o los neoplasias gliales, perdón, les va mejor a los mutantes, a los IDH mutantes. Entonces, ya de aquí hubo un parteaguas. ¿Y qué otro marcador encontramos también que es específico para este tipo de tumores? Pues el 1P19Q. Resulta ser que este en particular también es un marcador visto sobre todo en oligodendrogliomas, y se dieron cuenta que estos pacientes tenían una sobrevida de hasta 20 años en comparación a aquellos que no lo tenían. Si tú tenías una lesión del brazo corto del 1P y el brazo largo del 19, tú tenías una probabilidad mayor de sobrevida que si no lo tenías. Aquí viene la ETRX y también el TP53, que también son importantes porque ayudan mucho, sobre todo el TP53 elevado está hablando de una celularidad y una replicación celular bastante elevada, pero en general este también es importante porque nos percatamos de que era un marcador bastante importante. Y los glioblastomas, del otro lado, pues bueno, también ayudaban para diferenciar. ¿Por qué? Porque vimos que había glioblastomas, como se han visto, que empezaban como tumores de grado 2 y que a los 4 o 5 años ya eran astrocitomas anaplásicos, y que 4 o 5 años después, pum, se transformaban en glioblastomas multiformes. O sea que un paciente que se le diagnosticaba un grado 2 podría llegar a ser un glioblastoma multiforme en un lapso de 5 a 10 años. Pero había otros que no se conocían con tumores y que se les tomaba el estudio por alguna situación y se encontraba un glioblastoma, o tenían manifestaciones neurológicas, se tomaba un estudio y veíamos un glioblastoma multiforme que evolucionaba muy rápido sin haber pasado por un grado de menor agresividad a un grado de mayor agresividad. Entonces,
nos percatamos que aquellos que se llamaban glioblastomas en novo tenían precisamente este factor, el IDH del tipo salvaje, y aquellos que tenían el IDH mutante, pues bueno, estos eran los que prácticamente cambiaban de un grado de bajo grado de malignidad a un grado alto de malignidad. Entonces, sí era muy importante como factor pronóstico identificar si tenías un IDH mutant o tenías este IDH salvaje. ¿Por qué? Porque si estabas aquí, tenías un astrocitoma grado 2 que tenía un IDH wild type, tenía que llegar directamente, o sea, lo tenías que tratar como si fuera un glioblastoma. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que llegara a ser de alto grado de malignidad era muy, muy importante, ¿verdad? Y a la vez que tenía el mutant, pues obviamente ya sabías que tenía una probabilidad de una sobrevida más larga, ¿verdad? De mejor pronóstico. Aquí lo único, esta fotografía que nos sirve para que ustedes también lo tengan ahí visto, es, pues bueno, en el A estamos viendo la imagen característica de un oligodendroglioma. Nosotros vemos esa imagen típica como si fueran huevos estrellados o panal de abejas que se ven los oligodendrogliomas. Es importante porque se les puede preguntar en el examen. En el B estamos viendo cómo se ve realmente un astrocitoma, ¿verdad? Vemos un fondo fibrilar, ¿verdad? Y ahí vemos hasta cierto punto las células que corresponden, ¿verdad? A los astrocitos, ¿verdad? De tipo fibrilar. Y en el C, pues es una combinación del A y el B, aunque realmente aquí vemos algunos astrocitomas, pero sí vemos bastantes oligodendrocitos, algunos astrocitos y algunos oligodendrocitos, bastantitos diría yo, pero es una combinación de los dos, es una neoplasia mixta. Muy bien. De acuerdo a esto, entonces, pues bueno, ya sabíamos que los gliomas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a todos los conceptos que estamos manejando ahorita, los clasificamos en 2 grados ya, independiente de que sean astrocitomas, oligodendrogliomas o oligoastrocitomas, estos se clasificaban de acuerdo a la WHO en grado 1, 2, 3 y 4. Y nos percatamos que el grado 1 eran lesiones bien circunscritas. Entonces, pues estos gliomas no eran invasores, tenían una tasa de réplica muy baja y no tenían ni expresaban el IDH ni el 1P19. Entonces son completamente ajenos, ¿verdad? Al desarrollo de un grado 2, un grado 3, como es ahorita estamos hablando del glioma, del astrocitoma pilocítico, que es un grado 1, no expresaba nada de eso. Entonces estos tumores, pues a pesar de que tenían el mismo origen histológico, no expresaban los marcadores tumorales de agresividad y entonces estos pues, se quedan como neoplasias bien circunscritas, grado 1, y los otros como tumores difusos. Eso sí, tenían grado de invasión y eso sí eran un poquito más pues, agresivos entre el grado 2 y el grado 4, que ya era prácticamente muy, muy agresivo. Prácticamente diapositiva nos marca la revisión que se hizo en el 2016 y los 2 series de pacientes que se tomaron en la Organización Mundial de la Salud para decir, sí, va el IDH y va el factor 1P19Q como factores pronósticos importantes y de clasificación. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían ciertos marcadores expresados, pues les iba mejor, como el 1P19Q, tenían una sobrevida de 20 años. Pero aquellos que tenían expresiones como el IDH salvaje, pues ese de vida salvaje, pues imagínate, o sea, eso les iba realmente mal. A ver, vamos a ver, aquí pues ya lo habíamos visto, cómo se dividen en neoplasia de bajo grado, que son los gliomas grado 1, y acá en los gliomas difusos, que son los 2, 3 y 4, ¿verdad? Aquí es básicamente lo que quería yo mostrarles acerca de esto. Kernel-Janizaire, la clasificación que ya veíamos ahorita acerca de los grados 1, 2, 3 y 4, lo van a ver cotidianamente, inclusive cuando roten en neuro, cuando vayan allá a la consulta. Es un grado 2, o es un grado 3 o es un grado 4. Entonces,
familiarícense con esta terminología, lo van a ver el resto, lo van a aplicar el resto de su vida laboral también como médicos donde estén, y se aplica a muchos otros tumores de otras regiones en el organismo, ¿verdad? De acuerdo a esto, pues bueno, ya estamos viendo cómo la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, ya nos dice que los grados unidos son neoplasias de bajo grado, que yo les decía ahorita, y los grados 3 y 4, pues prácticamente ya son las neoplasias más agresivas que se pueden encontrar dentro del sistema nervioso central. Muy bien. Esta imagen que tengo aquí es de un caso que tuve hace aproximadamente 3 o 4 años. Es precisamente, lo traje a colación por las controversias que habían de los grados 2 en adelante. En nosotros podemos ver una lesión que está afectando el lóbulo temporal derecho del paciente, principalmente. Vemos que es hipo-ISO intenso en el T1 e hiper en el T2, muy parecido al líquido cefalorraquídeo, está bastante líquido, hay edema. El flare también estamos viendo aquí edema, vemos desplazamiento de estructuras, compresión del sistema ventricular, y hay una muy pequeña y discreta captación del medio de contraste en la periferia alta de esta lesión. Este no era un tumor quístico, este era un tumor sólido. Sin embargo, lo traigo a colación por lo siguiente. Hace 30 años, 25 años, cuando era residente, pues obviamente estas lesiones las veíamos y podíamos optar cuando no eran tan grandes, obviamente, esta sí era quirúrgica, pero cuando no eran tan grandes y no captaban medio de contraste, podíamos esperarnos y obsérvalos y vigílalos. O inclusive los operábamos, pero nos percatamos que a unos les iba muy bien y a otros les iba muy mal y no sabíamos a nivel mundial por qué sucedía esto. En la actualidad ya se aplican algunos otros métodos diagnósticos, sobre todo para ciertas áreas de captación del tumor. En la izquierda es el paciente que yo les comentaba que tengo, que es prácticamente similar al caso que estoy mostrando en el centro, donde podemos observar la presencia o la aplicación de un FET-PET, un 18F FET-PET, para determinar áreas de hipermetabolismo dentro de la lesión. De tal manera que en la antigüedad nosotros podíamos decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que ir por estas lesiones que captan medio de contraste. Y lo que sí nos percatamos es de que había áreas dentro del tumor que no necesariamente podían corresponder a los sitios donde había captación del medio de contraste. Había áreas que eran áreas consideradas de hipermetabolismo y estas en particular son las de mayor riesgo para que progrese la lesión. Esas son las que hay que ir y vigilar. Ahí está el conglomerado de células con mayor capacidad o posibilidad de mutar de un grado bajo a un grado alto. O bien, el objetivo quirúrgico, independientemente del tamaño del tumor que nosotros vemos acá, vamos a decirlo así, que fuera el mismo caso, es ir por esto. Aquí descomprimes y se ve bonito, quitar todo, pero tu objetivo en la cirugía es ir y retirar principalmente el área de hipermetabolismo. Nos dimos cuenta también que aquellos pacientes que tenían más de 40 años, sobre todo, y que tenían tumores grandes de más de 6 centímetros, que cruzaban la línea media o que tenían déficit neurológico, pues eran pacientes que tenían peor pronóstico. ¿Y por qué les pongo ahí en este artículo que dice fenotipo astrocitoma? A ver si hay alguien que me puede decir. Hace ratito lo dije así entre líneas, pero si no, no hay problema, yo lo digo. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos del 1P19Q que les decía, hay ciertos tumores que expresan el 1P19Q que son los que les va mejor? Bueno, esos son los oligodendrogliomas. La línea fenotípica astroglial, sobre todo esta, no expresan el 1P19Q. Si no expresan el 1P19Q, ¿cuál es el pronóstico en comparación a aquellos que expresan el 1P19Q? Pues es peor pronóstico. Entonces, por eso, cuando tienes este tipo de fenotipo, que es un astrocitoma, o sea, es un astrocitoma, es una célula astrocítica, ya sea fibrilar o protoplásmica, que generalmente son fibrilares, pues la probabilidad de que sea una lesión de peor pronóstico es mayor. Pero si tú tienes un oligodendroglioma y luego te haces
los marcadores tumorales, y en los marcadores tumorales sale el 1P19Q y no sale el IDH, ya lo hiciste, o sea, eso es, aún sea un tumor grande, tienes la combinación perfecta, aún tengas celularidad incrementada, ¿verdad? Aún sea considerado, porque estamos hablando de lesiones de alto grado de malignidad o bajo grado de malignidad, pero son malignas a final de cuentas. Bueno, esto les va mejor, ¿verdad? Entonces, si tienes menos de 40 años, si tienes una línea fenotípica de oligodendrocitos, si tienes un OP19Q, si es un tumor de menos de 6 centímetros, no cruza la línea media y no tiene síntomas o pocos síntomas, pues sabes que la probabilidad de sobrevida a largo plazo es mayor. Entonces se dieron cuenta cómo todo no nada más es la célula, también tiene que ver pues todos estos factores, ¿verdad? La edad, etcétera, 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 etcétera. Y podemos agregar que es la aplicación de métodos alternos de estudio, no nada más la biología molecular, sino que es el FET-PET, el 18F FET-PET, pues bueno, también nos sirve importantemente porque nos sirve para buscar áreas de metabolismo incrementado dentro del tumor, que son realmente los focos importantes a tratar en la cirugía, ¿verdad? De nuevo, estas son las fotografías del caso que les mostré, a pesar, en este caso en particular, de que se veían estas áreas después de la cirugía que realizamos, pues obviamente no se tocan los ganglios basales, la cápsula interna, todo eso está bien. El paciente tenía un área de hipercaptación metabólica que no correspondía al sitio donde estaba la captación del medio de contraste con gadolínio, ¿verdad? Entonces se ha vigilado, se le dio radiación y pues bueno, se sigue su vigilancia y tratamiento. Se operó hace 3, 4 años, ya se va a completar y no ha mutado de un grado 2 a un grado 3, tiene menos de 27 años, no expresa el 1P19Q, es un IDH mutant, así que pues bueno, la probabilidad de que la lesión pueda mutar está sobre la mesa. Sin embargo, ese paciente ya se le dio radioterapia, ya pasó a radiocirugía y hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Ella va evolucionando satisfactoriamente y no ha progresado su lesión y no trae déficit neurológico, más que ella abrió con crisis convulsivas, sigue su tratamiento antiepiléptico. Muy bien. Esos son los grados 2, ¿verdad? Los difusos, grado 2 de bajo grado, pero difusos. Estos ya son de alto grado de malignidad. Estos ya invaden, ya tienen necrosis, ¿verdad? Perdón, no tienen necrosis porque el glioblastoma es este es el factor importante para determinar si es un glioma grado 4 o un grado 3, o sea, si es un astrocitoma anaplásico, que es el grado 3, o si es un glioblastoma multiforme, es la necrosis. La necrosis es propia de los glioblastomas multiformes. Voy a apurarme porque ya nos quedan 20 minutos y todavía no salimos de los astrocitomas, ¿verdad? Bueno, esto que estamos viendo aquí, esto es precisamente lo que estoy señalando, es necrosis. La formación de empalizadas son así como células orientadas en una sola línea radiada del centro de necrosis, es otra. La hiperplasia endotelial, ¿ves? Este es un vaso sanguíneo que paredes tan importantemente gruesas, pues, o otro acá, también se ve así. La hiperplasia endotelial también es otro factor importante en la clasificación de estos tumores. Esta imagen es típica de un glioblastoma multiforme. ¿Por qué? Porque ya hay necrosis y formación de estas empalizadas. Muy bien, no, esto es básicamente para que vean la imagen de un astrocitoma pilocítico. Perdón. El astrocitoma pilocítico es el tumor más frecuente de edad pediátrica en fosa posterior. Recuerden lo que habíamos visto o que se platicó la semana pasada, que la incidencia de estos tumores en edad pediátrica, antes de los 2 años, el 70% de los tumores es más frecuente en la fosa posterior y 30% es en la región supratentorial. Esas son preguntas de examen. Y en la edad adulta se invierte. Es más frecuente los tumores supratentoriales, 70% contra el 30% de infratentoriales. También para que lo noten ese dato, pues, me dijeron que ya lo vieron y es pregunta de examen, el 85% de los tumores afectan el cráneo
y el 15% afecta el raquis, ¿verdad? Es más o menos como se vio la médula espinal, ¿verdad? Vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar. Bueno, son variedades también de astrocitomas. Vamos a salirnos. Los oligodendrogliomas que ya habíamos hablado un poquito, ¿verdad? Que son dentro de los tumores gliales que son considerados de alto grado de malignidad por las explicaciones que ya les di. Tener y una codeleción del 1p19q es importante. La típica figura ahí en el microscopio del panal de abejas o huevos estrellados. Esta también se puede hacer pregunta de examen. La calcificación, aunque no es patognomónica, hay otras neoplasias que también la pueden ver, de los gliomas es el que se calcifica. Si uno ve una tumoración que te quede duda qué es, le tomas una radiografía, un TAC, vas a ver calcificaciones, la probabilidad de que sea un glioma de esta variedad, un oligodendroglioma, es de un 70%. Y a diferencia de los gliomas, como ya lo vimos ahorita, este no tiene matriz fibrilar como como el astrocitoma, ¿verdad? Este tiene la imagen esa de panal de abejas, ¿verdad? Muy bien, esto sigue siendo de Ari Perry. Para ver aquí, pues obviamente no hay ninguna matriz, no hay ningún fondo donde descanse la celularidad, solamente hay vasos sanguíneos y un montón de células que parecen abejas, de un panal de abejas aquí. Es típica imagen de un oligodendroglioma, ¿verdad? Esta es una tomografía precisamente para ver precisamente estas son las calcificaciones que les comentaba que están en el interior de la tumoración. Muy bien, seguimos. Ya hablamos de astrocitomas, ya vimos un poquito de ependimoma. Sobre todo lo que quiero que ustedes sepan, ahora existen este otro tipo de tumores que son originadas del revestimiento de los ventrículos cerebrales, que son los ependimomas. Y esas células se llaman, pues, ependimocitos, ¿verdad? Y estos células ependimarias, pues bueno, dentro de las neoplasias del neuroepitelio es la tercera después del oligodendroglioma, obviamente del astrocitoma que es más frecuente. La gran mayoría se localizan infratentorialmente, pues pueden abarcar principalmente el mixopapilar sobre la región sacra. Y pues bueno, también tiene ciertos marcadores que hay que buscar, sobre todo el Rela Fusion Positive. Este es importante para poder saber las variedades o el pronóstico de acuerdo a variante de cada uno de ellos. Eso no me interesa que ustedes sepan, pero esto sí. Estos tumores tienden a formar o a ponerse alrededor de unos vasos sanguíneos que dice rosetas perivasculares, parecen más bien pseudorosetas. ¿Por qué? Porque tratan de semejar el tubo neural, se ponen en cierta disposición para que ustedes entiendan como rodeando una luz. Estas se llaman rosetas perivasculares, ¿verdad? Y en general, bajo el microscopio, tú ves esto y ya podrías tú decir que es el patrón característico de un ependimoma. Los subtipos celulares que nosotros estamos viendo en el lado izquierdo de su pantalla, pues bueno, está aplicable, apenas es el epitelial, el papilar y el mixopapilar. Y aquí lo más importante, yo creo que ustedes deben de saber, es de que este tipo de tumores tiene también, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 3 grados. El grado 3 es el grado más agresivo, que es más invasivo, y el grado 1 es el menos invasivo. Este grado
si yo hice una resección quirúrgica completa, la probabilidad de que vuelva a crecer es baja. Esos pacientes se siguen, se observan. No hay necesidad de radioterapia. Pero tienes que estar seguro que quitaste todo. Si te llega un paciente con una resección subtotal de un grado 1, tienes que regresar a quirófano y hay que quitar todo. ¿Qué pasa si es un grado 2? Ya es un tumor más agresivo, ya es un tumor que tiene una capacidad de invasión bastante mayor. Estos, haces el intento de hacer una resección total. Si lo lograste, al paciente lo vas a vigilar, obviamente, estrechamiento. Pero si no lo lograste y quedaste con una resección subtotal porque ya hay tejido que está invadiendo el tallo cerebral, estos se originan principalmente del piso del cuarto ventrículo cuando afectan el cráneo, pero se pueden originar también en otras partes del ventrículo lateral, tercer ventrículo, ventrículo lateral, se pueden originar o bien abajo en el conducto ependimario. ¿Por qué? Porque todavía quedan células ependimarias en esos sitios que pueden formar este tipo de tumores. En caso de que sea, vamos a suponer que tú lograras quitar hasta esta parte, quitaste todo, pero dejaste un 5% de la lesión, ese paciente tiene una resección subtotal y debe de recibir radioterapia al eje, igual que los meduloblastomas que veremos ahorita en un ratitito. El grado 3, aunque tú hagas una resección por completa y si te dicen que no quitaste todo, va a RT, la radioterapia, pero, y aquí entra entrecomillado y sobre todo el rol de la quimioterapia, ¿verdad? Hay artículos y hay un consenso que dice, pues hay que darle quimioterapia también asociada a la radioterapia porque es un tumor sumamente agresivo con una capacidad de metástasis y diseminación por líquido cefalorraquídeo y con un grado de invasión muy alta. Entonces, se trata de dar en combinación quimio y radioterapia. Otro tipo de tumores que afecta es el tumor de los plexos corridos, ya me quedan 10 minutos. Representa también esta lesión que nosotros estamos viendo como una coliflor, que es un estroma de tejido, acuérdense el plexo corrideo, tejido conectivo vascularizado cubierto por un epitelio cúbico simple. Hay 3 grados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El tipo 1 es benigno, es nada más aumento de la proliferación, se llama un papiloma de plexo corrideo, quitas el tumor y se acabó el problema. Y sobre todo, que es y esa sí es pregunta de examen, es la principal causa de hidrocefalia por producción, quizá la única, de líquido cefalorraquídeo. Casi todas son por obstrucción, ya sea en la circulación de líquido cefalorraquídeo o obstrucción en los sitios de absorción de líquido cefalorraquídeo por incremento de la presión dentro de los senos venosos, pero esta es la única que es por sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Los demás son el atípico y el carcinoma de plexos corridos, pues son neoplasias tan agresivas y tan graves como cualquier otra. Arriba está la imagen típica de un papiloma de plexos corrideos y abajo el corte histológico con hematoxilina y eosina, que pues lo único que demuestra básicamente es el aumento del tamaño de esta lesión, pero con células relativamente sanas y con un estroma también relativamente sano, sin ningún riesgo o problema. Vámonos rapidito a los tumores de origen embrionario. Muy bien. Los tumores de origen embrionario. Yo creo que con esto vamos a terminar aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Obviamente estos son tumores muy pobremente diferenciados. Afectan obviamente a los niños, por eso empecé la plática con eso. Y han tenido un cambio también en su clasificación. Algunos que eran considerados como los tumores neuroectodérmicos primitivos hasta el año 2007 desaparecieron. No existía el ATRT, que es el teratoide rhabdoide, hasta el año 2000, que empezó a aparecer también en la nomenclatura de estos tumores. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud en el 2007 saca y dice, bueno, los tumores de origen embrionario son 3, meduloblastoma, tumor neuroectodérmico primitivo y teratoide rhabdoide. Para el 2012 hacen una revisión y dicen, no, ¿sabes qué? Ese neuroectodérmico primitivo no existe realmente de esa familia. El que consideramos el ependimoblastoma es prácticamente el amo y señor de esos grupos. Todos concuerdan en algo, tienen una
capacidad de formar múltiples capas y múltiples rosetas. Acuérdense que entre más embrionario sea e indiferenciado, van a tender a formar esas rosetas que veíamos hace ratito similando al tubo neural. Bueno, pues prácticamente se dieron cuenta de esto. Los meduloblastomas, que en un inicio eran histológicamente clasificados allá en los 90 como clásico y desmoplásico, para el año 2007 decía, sí, espérame, hay desmoplásico nodular. Ah, caray. Y hay un meduloblastoma con nodularidad extensiva, y hay un anaplásico, y hay uno de células largas o gigantes, grandes. Entonces, cambia la nomenclatura también histológica, que vamos a ver ahorita. Pero para el año 2016 cambia todavía más porque aparecen los marcadores tumorales igual que en los gliomas para diferenciar los tipos de meduloblastoma, que voy a tratar de irme lo más rapidito posible. En el año 2016, pues sale la revisión y dice, bueno, está el meduloblastoma con sus subtipos, que ahorita hablaremos, está el ATRRT, que es el teratoide rhabdoide, y están estos, que son la familia de los tumores del ependimoblastoma, que formaron que son tumores embrionarios de múltiples capas de rosetas, que son estos de aquí. Sin embargo, el más importante de todos y el más estudiado es el meduloblastoma, que tiene el WNT, que es un marcador, que es más bien, es una vía metabólica, una señalización, señala una vía metabólica. El SHH también, el grupo 3 y el grupo 4, para agregarle más problema a la clasificación de meduloblastomas. Me dicen, muchachos, yo creo que en unos 2 minutos para dar por terminado, yo creo que aquí, y nos estamos viendo, digo, para terminar de ver esto. Entonces, aparecen todas estas clasificaciones y nos damos cuenta relativamente, les voy a avanzar un poquito más, que no nada más cambian la clasificación histológica. Estos son los 5 tipos histológicos en la actualidad que reconoce la Organización Mundial de la Salud. El meduloblastoma con celularidad extendida, el desmoplásico nodular, que son el B y C, el clásico, la variedad clásica, anaplásico y las células largas. Eso es importante desde el punto de vista histológico, pero aparecen los subgrupos moleculares que veíamos en la otra diapositiva, dentro de los cuales la variedad 3 y la variedad 4 es el que peor pronóstico tiene. El WNT y el SHH tienen buen pronóstico, se aparecen prácticamente, sobre todo que es más común en niñas, tiene una incidencia mayor pues en adolescentes, no es tan frecuente como el SHH, que sí se afectan también niños más pequeños, o el grupo 3, este es el que tiene peor pronóstico de todos. No dan metástasis ni el WNT ni el SHH, solo los grupos 3 y 4. ¿Cómo ahora se basa todo en esta clasificación molecular? Y ya la histología la empatamos, porque dicen los WNT pueden ser clásicos, pero también los puedes tener el de células grandes. O el SHH puede ser desmoplásico, clásico, el de células grandes. ¿Me explico? El grupo T, que tienen el factor del MYC, pues también son células grandes. O el 4, ¿verdad? Que también son de los que tienen peor pronóstico, ¿me explico? Entonces, ya no nada más es la clasificación histológica para poder determinar cuál es la agresividad o cuál es el que tiene peor pronóstico. Ahora también intervienen los marcadores tumorales, obviamente. Y nos dimos cuenta entonces de que existían estos dos, ya para terminar, que son prácticamente los mismos. ¿Cómo? Si un tumor localizado en la línea media del otro localizado en un hemisferio cerebeloso podrían ser lo mismo. Cuando los 3 y 4 que se originan en el centro, que vienen de una zona marginal de células primitivas, células madres que quedaron ahí muy, muy primitivas, te dan origen a esto, y cómo los que vienen de la capa de granular externa, de Obersteiner, del cerebelo, te dan esta variedad que es menos agresiva, ¿verdad? Entonces, la localización pues es importante, ¿verdad? Que estos de línea media
en relación con los que son de localización más lateral. Ok, muchachos, pues bueno, voy a dar por terminado aquí la clase del día de hoy. Voy a platicar con el pasante y buscamos una hora en que ustedes puedan y que se me acomode a mí también para poder terminar la sesión y la plática. Y espero honestamente que les haya servido. Se extiende porque sí hay mucho, mucho material nuevo para que ustedes aprendan y sigan aplicando. Les agradezco mucho, muchachos, y adelante con su siguiente clase.